Hola a todos, soy Berta, hoy vengo con la historia de mi suegra. Debo decir que algunas de las historias que se cuentan aquí son realmente espeluznantes. Por suerte para mí, no tuve que soportar a mi horrible suegra, Roxana, durante la mayor parte de mi matrimonio. De hecho, tuve la suerte de que mi marido, Aarón, la echara bastante pronto. Así que déjame que te cuente lo que pasó. Conocí a Aarón en la universidad mientras cursábamos la misma asignatura. Era una persona muy tímida e introvertida que no hablaba mucho con la gente. Nos unió nuestro amor por la música y empezamos a salir muy pronto. Nos hicimos muy amigos y nos enamoramos enseguida. Aarón era un hombre increíble con una historia muy inquietante. Su padre murió cuando él tenía 12 años y su madre se mudó muy pronto. Por desgracia, su nuevo padrastro le maltrataba mucho. No voy a entrar en los detalles de lo que pasó porque es muy delicado y no quiero provocar a nadie. Pero permítanme decirles que Aarón tuvo que pedir una orden de alejamiento contra él cuando cumplió 18 años. Cuando Aarón me contó esta historia, sentí curiosidad por saber qué hacía su madre mientras su padrastro convertía su vida en un infierno. Le dije, Aarón, no lo entiendo. ¿Por qué tu madre no te protegió? Y cuando su marido abusaba de ti, ¿no lo sabía? Aarón respondió, ella lo sabía todo, Berta. Ella no quería dejar a su marido y le quería de verdad. Yo le rogaba que hiciera algo, pero ella se limitaba a decirme que lo superara. Incluso me gritó cuando conseguí una orden de alejamiento contra él. Le dije, eso es horrible, Aarón. Debería haberte protegido. ¿Por qué sigues en contacto con ella después de todo? Aarón dijo, rara vez hablo con ella, Berta. Le dije que la apoyaría si decidía dejar a su marido, pero hasta entonces no tendré nada excepto el contacto mínimo básico. Mi admiración por Aarón se multiplicó por 10 después de escuchar su historia. Trabajaba duro para mantenerse en la universidad porque no había un fondo universitario para él. Era un gran estudiante y consiguió fácilmente un buen trabajo recién salido de la universidad. Yo también tenía un buen trabajo y decidimos comprometernos pronto, pero tardamos mucho en casarnos por culpa de Roxana. Después de que Aarón consiguiera un buen trabajo, de repente quiso dejar a su marido. Manipuló a Aarón para que se hiciera cargo de sus gastos diciéndole que dejaba a su marido por su culpa. De alguna manera, Aarón se tomó a pecho esta explicación. Le advertí, Aarón, no me gusta la forma en que tu madre está afrontando la situación. Te está echando toda la culpa a ti. Es ridículo. Aarón respondió, ¿qué puedo hacer, Berta? Es cierto que tuvo que dejar a su marido por mi culpa. Parecía feliz con él. Y ahora que por fin me ha elegido a mí, es mi deber cuidar de ella. Le dije, mira, no es para tanto que quieras cuidar de tu madre, pero ella está intentando monopolizarte y manipularte emocionalmente. Me costó mucho hacerle entender a Aarón que su mamá no lo estaba eligiendo a él. No me atrevía a decir que Roxana estaba dejando a su marido porque sabía que Aarón podía hacerse cargo de todos sus gastos. Además, había otro problema con Roxana. Esta mujer me odiaba. Siempre me decía, quiero que sepas cuál es tu posición en la vida de mi hijo. Berta, el hecho de que se case contigo no significa que lo tendrás todo para ti. Es mi hijo primero y tu marido después. Le contesté, es curioso que digas eso, Roxana. No recuerdo que hayas puesto a tu hijo primero. Y me da igual que te cuide a ti. Los dos somos su familia. No te hagas la listilla. Berta, puedo echarte de la vida de Aarón si quiero. Sé que ganas mucho menos que él. Veo que te casas con mi hijo por dinero. Se lo demostraré y haré que te deje. Entonces tendré toda su atención y dinero. Tú no tendrás ni las sobras. No creía que Roxana fuera a ser una buena suegra. Demonios. Ni siquiera era una buena madre para empezar. Pero su pensamiento retorcido realmente me desconcertó. Veía que no quería que Aarón gastara dinero en nadie más que en ella. Aarón ya le daba mucho dinero, así que no tenía ni idea de por qué quería más. Eso sería relevante más adelante. Pasó un año y Aarón y yo por fin nos casamos. Estaba muy contenta de poder casarme con el hombre de mis sueños. Estábamos listos para mudarnos a la casa que había heredado de mis padres, pero mi alegría solo duró una semana. Literalmente una semana después de mudarnos, Roxana apareció con todas sus cosas. Entró como si fuera la dueña de la casa y fue a elegir una habitación. La miré con cara de confusión y le dije, ¿qué haces, Roxana? ¿Por qué has venido con todas tus cosas?
¿Eres tonta o qué? Roxana respondió, Berta, esta es ahora la casa de mi hijo, así que yo también me quedaré aquí. Le dije, ¿de qué demonios estás hablando? No puedes entrar y exigir vivir aquí. Roxana interrumpió. Escúchame, pequeña, esta es la casa de mi hijo, y sé que él paga la mayoría de las facturas, así que yo también tengo pleno derecho a vivir aquí. Te había advertido que podía echarte de la vida de mi hijo si quería. Esto es solo el principio, Berta, si crees que puedes echarme, me gustaría verte intentarlo. Me desconcertó la audacia de Roxana. No tenía ni idea de dónde había sacado tanta confianza. Decidí hablarlo con Aarón, ya que no iba a consentir a Roxana con sus extravagantes sueños. Sorprendentemente, Aarón estaba al corriente de su mudanza. Me rogó que la dejara quedarse hasta que se le ocurriera qué hacer. No quería a su madre en la calle y me recordó que tenía un deber para con ella. Me enfadé bastante, pero le di tiempo para que lo resolviera por su cuenta. Nada me había preparado para lo que ocurriría a los pocos días. Apenas una semana después de que Roxana se mudara, la vi invitar a alguien a la casa. Por sus conversaciones, pude deducir que esa mujer era diseñadora de interiores. No las detuve porque ya había tenido múltiples peleas con Roxana y sabía lo horrible que podía llegar a ser. Así que las dejé en paz y pensé en ocuparme del problema cuando surgiera. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Contesté sin darle importancia. Me sorprendió saber que era la diseñadora de interiores que había venido a mi casa el otro día. Me pidió que nos viéramos en un café porque tenía que decirme algo importante. Me alarmé y concerté una cita inmediatamente. Aún no tenía ni idea de cómo iba a cambiar mi vida. Cuando fui a verla, me dijo, «Hola, soy Esther. Seguro que ya me habías visto por aquí antes». «Hola, Esther. Sí, te he visto por aquí. Supongo que mi suegra te contrató para algo». Me dijo que eres diseñadora de interiores. «Sí, soy interiorista y me contrató tu suegra, Roxana. Es solo que algunas de sus exigencias no me parecieron muy razonables, así que pensé que deberías saberlo. Oh, dime, ¿cuál es el problema, Esther?» En realidad, no tenía ni idea de por qué Roxana te había llamado aquí. Esta casa es mía, en realidad, y ella solo se queda aquí por un tiempo. Empezaba a sospechar por qué te había traído aquí. Dios mío, ¿esta casa es tuya? Chica, tienes que saberlo ahora mismo. Entonces, menos mal que he venido enseguida. Tu suegra está intentando poner cámaras en tu habitación. Quiere espiaros a ti y a tu marido. Me sorprendió un poco oír lo que Roxana estaba planeando. También me disgustó bastante el hecho de que estuviera violando la intimidad de su propio hijo y su nuera. Realmente no sé qué clase de suegra hace esto. Me horrorizaba pensar qué habría pasado si Esther no me lo hubiera contado. Me dije, vaya, justo cuando pensaba que no podía ser peor. Hace esto. ¿Sabe que lo que intenta hacer es ilegal? Sí, es consciente de ello. Me aseguré de que lo supiera e intenté convencerla de que no lo hiciera. Amenazó con contratar a otra persona para hacerlo. Me preocupaba su seguridad y he venido a decírselo. Muchas gracias por informarme. Esther, siempre te estaré agradecida. Dios sabe lo que habría pasado si no me lo hubieras dicho. Esto es una locura. De ninguna manera estaba haciendo algo tan horrible e ilegal. Pero antes de rechazar a Roxana, quería asegurarme de que lo sabías. Me hiciste un gran favor. Esther, ¿y sabes qué? Voy a contratarte a ti en su lugar. Me he dado cuenta de que necesitamos algunas cámaras en la casa. Espero que me ayudes a instalarlas. Además, también necesitaré remodelar mi despacho. Esther parecía entusiasmada con la idea. Así que las dos ideamos un plan. En realidad, yo ya tenía algunas dudas sobre Roxana en cuanto se mudó aquí. Tanto yo como Aarón nos mantuvimos alejados de la casa durante largos periodos de algunos días. Me había dado cuenta de que alguien había estado en la casa aparte de Roxana. Incluso encontré ropa rara en la secadora que no pertenecía a ninguno de nosotros. Así que empezaba a sospechar de lo que estaba pasando aquí. Por eso decidí poner cámaras en la casa, y pensaba poner una justo fuera de la habitación de Roxana. No era tan tonto como para ponerlas en su habitación porque no era tan desagradable. ¿Mencioné que también era ilegal? Así que Esther y yo hicimos un plan y lo ejecutamos a la perfección. Esther no rechazó a Roxana,
pero le prometió que le traería las mejores cámaras. Esther dijo que necesitaba tiempo para encargarlas. Mientras tanto, Esther ya había instalado las cámaras en nuestra casa cuando Roxana estaba de compras. Esther es una verdadera profesional y escondió esas cámaras fácilmente. Entonces le conté a Aarón lo de las cámaras. Le dije: Aarón, tengo que decirte algo. He instalado unas cámaras en casa. ¿Qué? ¿Pasa algo aquí? Sí, Aarón, ¿recuerdas la ropa rara que encontré en la secadora? Habían pasado otras cosas raras. Tengo dudas de que alguien más se esté quedando en nuestra casa. Dios mío, eso es una locura. Sí, todos los indicios apuntan a eso. Pero, ¿cómo está pasando esto? Tengo la sensación de que tiene algo que ver con tu madre. Mira, sé que confías mucho en ella, pero tienes que despertar. Ella no es quien tú crees. Aarón empezó a defender a Roxana y se enfadó conmigo, pero le recordé su horrible comportamiento, y se calló enseguida. Hablamos de muchas cosas, pero no mencioné lo que Roxana había intentado hacer llamando a Esther. Me guardé esa información para la próxima vez. En primer lugar, necesitaba que estuviera de acuerdo conmigo en que algo raro estaba pasando en la casa. Cuando estuvo de acuerdo conmigo sobre las cámaras, pude ver cómo mi plan se hacía realidad. También me aseguré de que Aarón entendiera que no podíamos contarle a Roxana lo de las cámaras por el momento. Estuvo de acuerdo y prometió no contarlo. Al día siguiente, Aarón y yo fuimos a trabajar como de costumbre. Ambos nos aseguramos de tener acceso directo a las cámaras de la casa. Los dos estuvimos todo el día ocupados con el trabajo y no tuvimos tiempo de comprobar las grabaciones. Sin embargo, cuando volvimos a casa, nos sentamos juntos y vimos lo que había pasado a lo largo del día. Chicos, no os creeríais lo que nos encontramos. Roxana invitaba al padrastro maltratador de Aarón cuando no estábamos en casa. Este horrible hombre estaba utilizando nuestros recursos y se quedaba con Roxana mientras teníamos una orden de alejamiento contra él. Aarón se horrorizó al ver lo que hizo Roxana. Estaba furioso y quería quemar la tierra. Nunca le había visto tan enfadado. Antes de que pudiera preguntarle a Aarón qué hacer, le gritó a Roxana que viniera a nuestra habitación. Roxana entró corriendo y parecía bastante preocupada cuando nos vio viendo la grabación de la cámara. Se puso pálida. Dijo: ¿qué estáis haciendo? Aarón, ¿por qué me llamabas? Mamá, dime por qué has traído a ese maltratador a nuestra casa. ¿Quién te ha dado permiso para hacerlo? ¿De qué estás hablando, Aarón? Te habrás vuelto loco. Ya no hablo con tu padrastro. Fuiste tú quien me obligó a elegir, ¿recuerdas? Sí, te dije que eligieras, y me elegiste a mí antes que a él. Desde entonces, me aseguré de que no tuvieras que pedir nada. Te apoyo económicamente e incluso convencí a Berta para que te permitiera quedarte en su casa. Así me lo pagas. ¿A quién elegiste en realidad, mamá? ¿Me estás acusando de traicionarte a Aarón? Dios mío, Berta, esto es por tu culpa, ¿verdad? Le has metido estos horribles pensamientos en la cabeza para poder echarme. Aarón, te está manipulando esta bruja. No la escuches. Sabes que nunca te traicionaría. ¿Es así, Roxana? Entonces explícame por qué tenemos una grabación de seguridad de ese hombre entrando en casa y yendo a tu habitación. Dije eso y le puse la grabación que habíamos estado viendo. Roxana miró la prueba y se puso pálida. Empezó a sudar y supo que no podía mentir ni manipular para salir de esta. La habían pillado con las manos en la masa y no tenía escapatoria. ¿Cómo te atreves a violar mi intimidad y grabar esto? No puedes hacerme esto. Esto no está bien. ¿En serio, Roxana? Dime que está bien. ¿Es correcto poner una cámara en mi habitación y espiarme? Si tú puedes hacerme eso, ¿por qué yo no puedo poner cámaras en mi propia casa? ¿Qué estás diciendo, Berta? Mamá intentó poner cámaras en nuestra habitación. Sí, Aarón. De hecho, Roxana trajo a una diseñadora de interiores para que instalara cámaras secretas en nuestra habitación. La interiorista era una mujer honesta que me lo contó todo. También me envió capturas de pantalla de su conversación con Roxana. Aarón se puso furioso con Roxana. Sintió la traición y el asco que yo sentí cuando me enteré. Roxana empezó a temblar de miedo cuando se reveló toda la verdad. Hizo todo lo posible por inventar una buena excusa. Dijo: Aarón, lo siento mucho. Tu mujer había estado actuando de forma sospechosa. Intentaba reunir pruebas contra ella. Solo intentaba ayudarte. No quería hacerte daño.
Estoy seguro de que te engaña y te utiliza por tu dinero. Intentaba protegerte. ¿Cómo te atreves a hacer estas acusaciones? Mamá, tú fuiste quien me traicionó y me utilizó por mi dinero. Me obligaste a cuidarte y cogiste mi dinero para mantener a ese criminal que abusó de mí. No. Aaron, fue un pequeño error que cometí. Sigo estando seguro de que tu mujer te engaña. Apuesto a que está usando esto para sacarme de tu vida. Te quiere todo para ella. Así que te está manipulando en mi contra. Te juro que tu padrastro vino solo una vez. No volverá a pasar a Aaron. No tienes vergüenza, Roxana. Ninguna mentira puede ayudarte ahora. Tienes la oportunidad de sincerarte, pero sigues defendiéndote y tratando de culparme de todo. Bruja, todo esto es culpa tuya. Berta, saboteaste a propósito mi relación con Aaron. Debería haberte echado antes de su vida. Aaron, no dejes que Berta se interponga entre nosotros. Por favor, cállate, mamá. Tú eres la que ha interpuesto a mi padrastro maltratador entre nosotros, y a ti es a quien voy a echar. Dejé que te aprovecharas de mí durante años. Ya no más. Mamá, sal de mi casa. No quiero volver a verte la cara. Roxana se echó a llorar y le suplicó a Aaron que no la echara. Aaron hizo caso omiso de sus súplicas y fue a su habitación a recoger sus cosas. En cuanto tuvo las maletas hechas, las tiró fuera de la casa y le dijo a Roxana que se fuera. Roxana se agarró a sus piernas y se negó a irse. Dijo, no, por favor, no me eches. ¿A dónde voy a ir? No tengo a nadie más. Ni siquiera gano para mí misma. Puedes irte con tu querido marido. Mamá, deberías haber pensado en tus finanzas antes de traicionarme e intentar violar mi intimidad. Aaron, te juro que solo quería lo mejor para ti. Te estaba protegiendo de la cazafortunas con la que te has casado. Tienes que creerme. No me protegías de mi padrastro. Le elegiste a él antes que a tu propio hijo. No tienes derecho a decir que quieres lo mejor para mí. Nadie se lo creerá ahora. Vete antes de que llame a la policía. Roxana olvidó que no hacía ni un mes que había empezado a vivir con nosotros, así que no podía alegar que era inquilina y no necesitaríamos papeles de desahucio para echarla. Ahora se daba cuenta y lloraba con todas sus fuerzas. Pensó que sus lágrimas conmoverían a su hijo, pero en lugar de eso, Aaron se enfureció aún más. En cuanto empecé a llamar a la policía, se dio prisa y se fue. El resto de la noche me dediqué a consolar a Aaron, que pasó una de las peores noches de su vida. Su trauma había reaparecido y le estaba costando mucho superarlo. Estaba tan enfadado con Roxana que quería encontrarla y estrangularla. Conseguí mantener la calma y apoyar a Aaron. Al día siguiente, fuimos a la policía y denunciamos al padrastro por quebrantar la orden de alejamiento. También llamamos a un cerrajero para que cambiara todas las cerraduras de nuestra casa para que Roxana nunca pudiera entrar. Por suerte, Esther tenía a alguien a mano que nos cambió todas las cerraduras en poco tiempo. También le enseñó a Aaron la prueba de que Roxana había pedido que pusieran cámaras de seguridad en nuestra habitación. Aaron sabía que lo que yo decía era cierto. Roxana no dejaba de llamarnos a Aaron y a mí para pedirnos perdón. Sí, ella también me pedía perdón porque sabía lo mucho que había metido la pata. No tenía dónde ir ni dinero porque se lo gastaba en su marido. Su marido fue detenido por quebrantar la orden de alejamiento y encarcelado. Roxana estaba completamente sola y no sabía qué hacer. Se presentó varias veces en casa, pero la amenazamos con llamar a la policía y la echamos. Todos los miembros de nuestra familia se enteraron del incidente y no la querían cerca de ellos. Son buenas personas que no apoyan el maltrato ni la manipulación. Lo último que supimos es que tuvo que irse de la ciudad para averiguar a dónde ir. No hemos vuelto a saber de ella y la tenemos bloqueada. Después de todo, Aaron tuvo que volver a terapia para tratar su trauma. Yo le apoyé y a veces también asistí a algunas sesiones. También fuimos a terapia de pareja para mejorar nuestra comunicación y solucionar los problemas que yo tenía con él por ser un felpudo con su madre. Ahora estamos mucho mejor y llevamos una buena vida. Mientras tanto, Roxana está atrapada en algún lugar, tratando de averiguar cómo mantenerse y no morir de hambre. No me importa lo que le pase, y espero que esta vez haya aprendido de verdad la lección.